Bueno, nos vamos conectando de nuevo. Bien. En el periodo anterior nos habíamos quedado con este planteamiento del desarrollo sostenible. Mire, yo creo que algo que explica de una forma bien explícita y bien, digamos, elemental, es que el desarrollo sostenible es planificar, desarrollar, proponer a largo plazo. Y distinto es el desarrollo que yo les estaba planteando también, el desarrollo sustentable, que eso es planificar, desarrollar, argumentar, pero con criterios a corto plazo. Y en realidad, pues nosotros como seres humanos, el ser humano debe de atenerse a qué atenerse, debe de asegurar a qué atenerse. Los seres humanos, es factible, es sensato saber a qué atenerse. Entonces, lo mejor que se puede hacer en materia de desarrollo es desarrollar sosteniblemente. Algo que perdure en el tiempo y en el espacio. A eso nos referimos. Entonces, con el problema que estamos analizando, que es el de la alimentación, esa es la propuesta más acertada que puede haber. Lamentablemente, no hay una adopción, ¿sí?, sensata, sabia, más que todo de los gobiernos, de los estados a través de los gobiernos. ¿Para qué? Para proponer el desarrollo sostenible, sino que se van siempre por la vía más fácil, es el desarrollo sustentable. Y eso nada más nos garantiza cortos tiempos. Bueno, hasta en la vida, ¿no? Bueno, yo le puedo, la gente que no tiene vivienda, por ejemplo, en El Salvador, se le puede dar la vivienda con todos los servicios necesarios y suficientes. Pero si no tiene empleo, ¿sí?, si no tiene un trabajo fijo, un trabajo formal que le garantice un ingreso, difícilmente esa persona va a poder sostener esa vivienda. Pagar luz, pagar agua, pagar teléfono, pagar impuestos, etcétera, etcétera. Repararla cuando también se deteriora. No hay una sustentabilidad, o sea, se le da la casa. Claro, hay techo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no hay trabajo? El trabajo, acuérdense que el trabajo es el que permite la sostenibilidad en el tiempo y el espacio de la vida. Esa es otra acepción de trabajo. Entonces, a eso queremos también apostar, al desarrollo sostenible, porque es responsable. Es responsable. Piensa en las futuras generaciones. Resulta que el desarrollo sustentable no piensa en las futuras generaciones. Piensa en la generación humana que está sustentando el desarrollo. O sea, la que lo hace. Y nosotros no podemos darnos el lujo de estar pensando solo en nosotros, sino que también en los que vienen atrás. Bien, vista así la situación. En vista de los efectos de la pandemia sobre el sector agroalimentario, se necesitan medidas urgentes para garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan en funcionamiento con el fin de mitigar el riesgo de grandes perturbaciones que puedan afectar de manera considerable a todo el mundo, en especial a las personas pobres y más vulnerables. Este criterio es válido, pero es necesario aclarar lo que quiere decir
la idea esta, garantizar que las cadenas de suministro alimentario se mantengan. Entonces, ahí que es lo que estamos planteando, que haya una sostenibilidad, ¿sí? En el tiempo y en el espacio. Esto es pensar socialmente. Y ustedes como nutricionistas, pues sí tienen también esa obligación también de pensar así, ¿no? Porque ustedes van a atender pacientes con problemas de obesidad, de sobrepeso, pero pues ustedes tienen que como investigar, pues si ese paciente, su vida es sostenible, o solo la pasa sustentándose, o la sustentabilidad es el criterio fundamental de su vida. Repito, en El Salvador muchas familias solo comen una vez al día, ¿sí? Y entonces, sin pensar qué va a pasar el siguiente día. Eso es sustentable, pero no es sostenible. Entonces, nos importa mucho que este planteamiento plantee o anuncie la garantía de que el suministro alimentario se mantenga en funcionamiento, ¿sí? Para poder prever riesgos de grandes perturbaciones. Porque los primeros afectados en todo desequilibrio sobre los alimentos son los pobres y los más vulnerables. Para abordar estos riesgos, la Organización para la Alimentación y la Agricultura, o sea, la FAO, insta a los países a que realicen lo siguiente: satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, estimular los programas de protección social, mantener el comercio mundial de alimentos, mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales, apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos. Estas son medidas, pero hay que razonarlas. Satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas. Eso es complicado, porque lo que hemos venido manejando no es de solo la inmediatez, sino que la mediatez. ¿Sí? A lo que hay que apostarle también es a la mediatez. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir en un futuro a largo plazo? Claro, la inmediatez es para ayer, ¿va? Para ayer. Pero no, a esta altura nosotros no podemos estar pensando inmediatamente, sino que también mediatamente. O sea, a largo plazo. Estimular los programas de protección social, eso es necesario, y esto se tiene que traducir en políticas públicas. Ojo, en políticas públicas, como respuestas a los grandes problemas estructurales del país, en este caso la alimentación. Pero en El Salvador no vemos eso. Al menos yo no he leído. ¿Sí? Porque los funcionarios del gobierno dicen que sí, ¿verdad? Que están preocupados. Pero ¿a dónde está eso? No te lo dan. Claro, han de haber, hay documentos, ¿no? Porque ellos también no. Pero son documentos que están debajo de la mesa. Y como la opacidad, la falta de transparencia, el no rendir cuentas, son como criterios de proceder, de cómo proceder. Entonces, no sabemos si hay programas de protección social a esta altura y cómo se llaman. Mantener el comercio mundial de alimentos, eso ya no depende ni del país, sino que todo también de una
infraestructura y también de una disposición a nivel mundial. La FAO, tengo entendido que es la que tiene que regular eso y mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministros nacionales. Este es otro problema para El Salvador. ¿Se acuerdan lo que hablábamos hace unas dos clases? El problema que están enfrentando los productores internos de alimentos. ¿Sí? Están desapareciendo. Están abandonando la actividad fundamental que es la agricultura para la producción de alimentos. Y a lo más que llegan es a producir sus propios alimentos, los de su familia, los de los productores y de su familia. Pero resulta que es necesario que como cadena fomentar el mantenimiento de la producción nacional, pero en cadena de productores de alimentos. Y eso no está ocurriendo en El Salvador. La gente está abandonando el campo para irse a la ciudad. Por eso es que El Salvador hoy es más un país urbano que un país rural. Digamos, el espacio rural ya no es un espacio importante. El Plan Mundial de Respuesta Humanitaria de las Naciones Unidas presenta los pasos que hay que tomar para luchar contra el virus en los países más pobres del mundo y para abordar las necesidades de las poblaciones más vulnerables, incluidas aquellas que se enfrentan a la inseguridad alimentaria. ¿Cuáles son? Somos un país sin seguridad alimentaria y por lo tanto sin soberanía alimentaria. Ese es un gran presupuesto que hay que mantenerlo y hay que sostenerlo. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres. Este es un dato pues, que lo da la FAO y que en realidad pues sigue siendo a nivel mundial, ¿sí? A nivel mundial, la agricultura o el sector de la agricultura como el mayor empleador del planeta. Entonces, pero ya cuando nos referimos a los países en específico, como en El Salvador, vamos a ver que eso ha disminuido porque se importan más los alimentos que los que se producen a nivel interno. Es un desequilibrio. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría aún con producciones de secano, proporciona hasta el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. Invertir en pequeños agricultores, hombres y mujeres, es una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para los mercados locales y mundiales. Esto es lo que necesitamos fomentar y no lo estamos haciendo como país, como Estado. ¿Sí? Como país, pero también para terminar como Estado y más concretamente como gobierno. Desde el inicio de los años 1900, o sea, el siglo pasado, alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Un mejor uso de la biodiversidad agrícola puede contribuir a dietas más nutritivas, mejorar formas de vida en las comunidades agrícolas y ayudar a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles. Aquí se pone énfasis pues en la biodiversidad agrícola, pero también
debe considerarle también en los adelantos técnicos y científicos en torno a la producción de alimentos. Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo se reduciría en 150 millones. Imagínense qué oportunidad se está desperdiciando por no tomar en cuenta a las mujeres. O sea que el problema también debe de tratarse con enfoque de género. Y no lo hacemos. Bueno, hay datos que fehacientes en realidad, de que la agricultura la crearon las mujeres. Porque precisamente en la comunidad primitiva, la división social del trabajo se daba bajo el criterio del sexo. Entonces, mientras los hombres se iban a la caza, a la pesca, las mujeres se quedaban en la comunidad, en la casa, cuidando de los niños, de los hijos y las hijas. Y ahí en ese diario convivir, en ese día a día, ellas fueron, como dicen, creando, ¿sí? Introduciendo creativamente la agricultura. Entonces, es un legado de la mujer, la agricultura. Y no se le ha dado el verdadero valor. Entonces, el enfoque debe ser de género, así como otros aspectos de la vida, de la sociedad. 4.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en todo el mundo, la mayoría de las cuales viven en áreas rurales de los países en desarrollo. La pobreza energética en muchas regiones es una barrera fundamental para reducir el hambre y asegurar que el mundo pueda producir suficiente alimento para satisfacer la demanda futura. Entonces, no es un mensaje alentador el que podríamos nosotros fomentar, sino que preocupante, pero también responsable. Sería una irresponsabilidad no preocuparnos, no poner las luces altas, no decir, como identificar los planteamientos que nos deben de llevar a que es necesario un cambio de timón, ¿sí? de la problemática. Me llama la atención y que también se plantee como necesario la pobreza o como algo problemático también, o parte del problema, la pobreza energética. ¿Sí? Y siempre, pues, la pobreza energética se va a manifestar precisamente en lo rural, en las áreas rurales de los países pobres, como el nuestro. Entonces vemos, pues, que hay siempre existe, como el modo de producción capitalista es el dominante. Entonces, esa contradicción entre campo y ciudad siempre es como parte del ADN del modo de producción capitalista. Precisamente el modo de producción capitalista nace, ¿sí? Nace habiendo un rompimiento o un divorcio entre lo rural y lo urbano. Es algo natural del capitalismo. Bueno, entonces, este es el planteamiento central que queríamos nosotros manifestar, pues, en esta clase. Quisiera saber si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto, ¿sí? Porque este es el tema ya desarrollado. Ya vemos que las
asignatura está llegando ya a sus últimas clases. La otra clase, que solo faltan 2 clases como esta. La próxima semana vamos a estar hablando sobre el cambio climático, que también es otro problema para la producción de alimentos. Para terminar con un planteamiento muy importante, porque habla de cómo la sociedad se organiza, no solo se organiza, no se concientiza y se organiza y se moviliza, que es contra todo eso. Y el día de ayer ese decreto que yo les comentaba y que Isa también me hizo una pregunta, se lanzó, porque no quieren que haya manifestaciones de descontento. Entonces, vienen días muy difíciles para nuestro país y hay que estar consciente de eso. Hay que estar ubicado, hay que estar vigilantes, pero también lúcidos. Y por eso es que, como yo les decía, la sociología crítica es la única que nos puede brindar todos los elementos para estar lúcidos y vigilantes. O como dicen, con las lámparas encendidas. Y no nos vayan a agarrar descuidados. Bueno, esta sería la clase. Y recuerden que van a hacer el corto ahora. Lo van a hacer a las 12 del mediodía. Y como muchos trabajan, me han dicho de que cierre la herramienta del cuestionario hasta las 12 de la medianoche. O sea que van a ser 12 horas para que hagan el corto. Ya está el corto ahí en el aula virtual y es de las 2 clases anteriores a esta. Entonces, no sé si hay alguna consulta, alguna duda también sobre el dossier, por ejemplo, u otros aspectos de la vida académica. Algo que se me estaba escapando es que la universidad quiere que llenen la encuesta sobre la satisfacción estudiantil. Y son ustedes los sujetos de esa encuesta. Yo ya la subí ahí en el aula virtual, entonces pueden realizar la encuesta también, ya que vamos a terminar un poco antes. ¿Sí, Perla Palacios? Sí, yo tengo una consulta, pero con respecto al dossier. Sí, adelante. Los temas que se van a abarcar solo son los que llevan así como el título de el impacto de la pandemia COVID en lo social, por ejemplo. Ya Correcto. los otros que se relacionan así al COVID, no, ¿verdad? O también. Lo que no se relacionan con la pandemia, eso no va incluido. Vaya, para el caso, si ustedes ven, las primeras clases de la asignatura no se refieren a la pandemia. Ajá. Ya se dieron cuenta de eso. Se refieren más que todo del origen histórico, social, del origen geográfico. Y recuerdan, pues, cuando hablábamos de los clásicos, de la sociología, los precursores, esos temas no van a incluir. Porque Ujú. por eso el dossier se llama COVID clases, ¿sí? Así se llama, COVID clases, Ok, ¿verdad? Sí, así sería. Eh, gracias. bueno, otra consulta, otra inquietud, pregunta. ¿Sí? Prácticamente ya le estamos, como dicen las señoras de los mercados, ¿no? Ya le estamos dando vuelta a las ollas. Ya le estamos dando vuelta a las ollas. Pero qué bueno que hemos como desarrollado la asignatura. Yo estoy satisfecho porque en un 80% se ha podido lograr lo que se propuso al principio.
y créanme que ha sido una experiencia muy valiosa. No sé, otra pregunta, otra consulta. En el sentido que usted me explicaba lo de la tarea, solo serían como 5 temas entonces. Ya lo contó y esta no lo va a poner. Ajá, No lo a va a eso me incluir. refería, No lo va a que incluir, pero. estos temas que sí llevan así como, no el impacto de la pandemia, pero sí incluyen algo relacionado a la pandemia, ¿verdad? Sí van. Pues sí, Ahora sí ya me quedó claro. ya, Gracias. ya no lo quieren meter, no. Hay que ser inclusivos. Sí, por ejemplo, los próximos, vaya, miren, es que hay un asunto. Hemos quedado para el 1 de noviembre entregar el documento, Sí, ¿verdad que sí? Entonces, sí, entonces creo que solo va a abarcar hasta la clase de esta semana que viene, que es el impacto de la pandemia, perdón, del cambio climático. Pero si ustedes ven ahí, vamos a hablar del COVID también. Es que miren, el COVID ya está bien metido en nuestras vidas. Pero es que yo les dije un día de esto que ya las clases ya no vamos a hablar del impacto o de la incidencia, sino que vamos a hablar de los aspectos de la vida, de la sociedad, pero en tiempos de COVID vamos a hablar. En tiempos de COVID-19 o en tiempos pandémicos. Así vamos a manejar los temas. O sea, como algo que ya forma parte de nuestra cotidianidad, de nuestro día a día. Increíble, increíble, pero yo no sé cómo se sienten ustedes, o cómo ven la gran diferencia con respecto al 2019, a lo que comenzó a empezar a experimentarse en el 2020, ahí por marzo, ¿sí? ¿Recuerdo? Entonces, es un parteaguas, es un punto de inflexión, un antes y un después. Entonces ya nosotros vamos a tener que hablar los que los que trabajamos con esa asignatura de sociología, vamos a tener que hablar ya en tiempos de pandemia, vamos a decir. Vaya, por ejemplo, la seguridad alimentaria en tiempos de pandemia, vamos a decir. Ya no vamos a decir el impacto de la pandemia COVID-19 en la seguridad alimentaria. Ya no. ¿Sí? Porque ya el impacto ya se produjo, ya se consumó. Cuando yo digo que se consumó, es que ya se dio. Y entonces ya tú ya no puedes estar hablando de una situación consumada, porque ya después de consumar se ha quedado en medio de nosotros. Entonces parece que ya no podemos darnos el lujo de decir, bueno, el impacto, por ejemplo, el otro año, si Dios me permite trabajar con los compañeros de ustedes que vienen detrás de ustedes, yo ya no voy a poder hablar del impacto del problema del COVID, sino que voy a tener que hablar de los tiempos de COVID o tiempos de pandemia. ¿Ven la gran diferencia? Igual ustedes, sí, ustedes se van a profesionalizar, van a salir graduadas y graduados. Y se van a ir a la red de hospitales, a la red de salud, y van a ver pues que ustedes van a tener una experiencia valiosa, aleccionadora de cómo tratar este problema. Ustedes son parte de toda esa propuesta de la seguridad alimentaria y de la soberanía alimentaria. Ojo, si ustedes no le encuentran algún vínculo, por favor,
favor, ponga sus barbas en remojo, porque sí lo tiene. ¿Sí? O algo pasa. Y por eso es que la sociología general tiene pues esa hidalguía, si usted quiere, de hablar y de detenerse en tratar estos temas, estos problemas, que aparentemente no tienen vinculación, pero sí lo tienen. Y eso es lo más complicado, y que muchas veces son temas que la gente les parece insólito que no tengan vínculo, o que tengan vínculo, perdón. Pero sí lo hay, sí existe vínculo. ¿Sí? Porque como ustedes van a estar trabajando con gente, por ejemplo, organizando, pues sí, la alimentación, ¿verdad? Sana, saludable, con personas con anemia. Yo no me imagino. Perla, yo no sé. Yo no me imagino que tú, cuando estés en el hospital o en una clínica de salud, estés organizándole o dándole consejos a un paciente con anemia. Yo no me imagino. Y te la mandan. Y es posible que te refieran a un paciente con anemia y con problemas de sobrepeso o de obesidad, ¿verdad? Porque sí, pues, resulta que hoy puede uno estar obeso, pero con anemia. ¿Verdad, Perla? Perla Palacio. Sí, así es. Entonces, un verdadero contrasentido estar trabajando con la gente así, si no tiene los nutrientes y las calorías necesarias y suficientes para poderles tratar el problema de sobrepeso u obesidad. Bien, si no hay otros aspectos que tratar, por favor hagan el corto. Otra cosa, solo vamos a hacer ya dos cortos, este y otro. Este y otro. Desde ya se los digo. Entonces, realicen el corto, no dejen de hacerlo, y porque tienen suficiente tiempo. Por mí ha sido todo este día y les agradezco su atención a la clase y nos veremos la próxima semana con un nuevo tema, el del cambio climático. Muchas gracias, licenciado. Feliz Gracias, día. Luis. Feliz día. Muchas gracias. Feliz día, gracias. Adiós.